seguirás el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Saludos a todos y bienvenidos a nuestro seminario web educativo, Las luchas populares contra la represión estatal y el fascismo. Antes de comenzar, explicaremos cómo utilizar el servicio de interpretación lingüística. Disponemos de interpretación en inglés y español. Para seleccionar su idioma, haga clic en el icono del globo en la barra de menú de Zoom y en la parte inferior de la pantalla. Si no lo ve allí, es posible que tenga que hacer clic en los tres puntos titulados Más en el menú para encontrar la opción Interpretación. La pantalla muestra actualmente dónde hay que hacer clic para encontrar el idioma de su elección. En cuanto a otras reglas de este seminario virtual, para esta noche, este evento se llevará a cabo en formato de seminario web, en el que solo los ponentes podrán utilizar el micrófono. Le animamos a los que están presentes en la sala de presencia a que introduzca sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas que tiene a su disposición, que se plantearán a los ponentes durante la sesión de preguntas y respuestas al final del evento. También estamos transmitiendo el evento en vivo y les animamos a que lo compartan en sus redes sociales y con sus amigos, contactos y miembros de organizaciones. También supervisaremos las preguntas que lleguen a través de las redes sociales. Este seminario web también se grabará y se publicará a través de las plataformas web de ILPS cuando termine, incluyendo el sitio web Fightback Fascismo, pero no se mostrarán los nombres de los participantes. Ahora comenzaremos. La existencia de presos políticos en todo el mundo es un claro indicador de la represión global, que refleja un choque constante y violento entre el poder estatal arraigado y la demanda popular de derechos y liberación. En todo el mundo, innumerables personas, principalmente defensores de los derechos humanos, activistas y líderes de movimientos de liberación nacional, son detenidos injustamente por desafiar el status quo. Estos detenidos son sometidos sistemáticamente a condiciones inhumanas que violan el derecho internacional y la dignidad humana básica, incluyendo tortura sistemática, procedimientos legales arbitrarios, desapariciones forzadas y la negación de atención médica esencial, como se ha visto en los abusos documentados y las muertes de muchos presos políticos debido a condiciones de negligencia deliberadas en prisiones. La persecución de estas personas es una táctica fundamental utilizada por los estados autoritarios e imperialistas para reprimir los movimientos efectivos en favor del cambio y la autodeterminación. Esto se evidencia de la detención masiva de presos políticos palestinos, incluidos menores, que resisten a la ocupación militar, el aislamiento prolongado de presos políticos kurdos y las condenas políticas de activistas papúes en Indonesia. Del mismo modo, los estados dominantes persiguen a los presos políticos y activistas de larga duración, como se observa en los casos de los movimientos de resistencia negros e indígenas en los Estados Unidos y el encarcelamiento de manifestantes antiimperialistas en Kenia. El uso de acusaciones falsas de terrorismo y la represión legal subrayan una estrategia global para criminalizar la disidencia política legítima y los esfuerzos colectivos de liberación, independientemente de la edad o la salud de los detenidos. Las mujeres presas políticas sufren abusos sistemáticos a manos de quienes las han capturado y detenido. Se les niega regularmente el acceso a la salud reproductiva y en muchos casos se les separa de sus hijos y bebés que aún están en periodos de lactancia. Estos gobiernos tratan de presentar a estos presos de conciencia como apolíticos para ocultar su persecución por sus creencias sociales y políticas. Estos gobiernos
no pretenden resolver las causas profundas de la disidencia y la lucha armada, sino más bien aplastarla y enriquecerla. Mientras que las nociones burguesas de los derechos humanos tienden a enfatizar las libertades individuales y políticos civiles como la propiedad privada, que según los críticos pueden afianzar el orden económico existente, el concepto de derechos del pueblo defiende los derechos colectivos y considera que las libertades políticas son inseparables de la justicia socioeconómica, incluidos los derechos a la salud, la vivienda y la autodeterminación. La importancia de esta distinción radica en el reconocimiento de que la libertad genuina no solo requiere el alivio de la represión estatal, sino transformación fundamental de las raíces económicas y sociales sistemáticas de la opresión. Por esta razón, la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos ha organizado una semana de acciones desde el Día Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos hasta el Día Internacional de los Derechos Humanos, del 3 al 10 de diciembre, con el fin de plantear los problemas de los presos políticos que pierden fuerza a causa del imperialismo, denunciar las violaciones de derechos causadas por el imperialismo y sus gobiernos títeres y defender los derechos de los pueblos a la liberación y a un futuro justo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un prestigioso panel de ponentes de diferentes movimientos y luchas de liberación nacional, procedentes de Perú, México, Guatemala, Mauritania, el Reino Unido, Kurdistán y las Filipinas. Hablarán de las luchas a las que se enfrentan los presos políticos y lo que es más importante, de su lucha con la que podemos solidarizarnos internacionalmente, ya que nos enfrentamos al mismo enemigo común, el imperialismo. I'm ¿Nos sorry escuchan? to interrupt. I'm very sorry to interrupt Samuel, but Ok. there is an issue in the English channel with interpretation. Could we maybe try switching the interpreters and we can try to see if it works and then we can figure out if a tech change needs to happen? You're not listening to So, me? Samuel, maybe you can continue and we can switch out the interpreters and then look into the tech. Hola. No tengo interpretación al español de lo que dijo Cody. ¿Podrían apoyarme? Muchas gracias. Hola, ¿me Él escuchan? dice que tiene problemas ¿Me con, escuchas en con español? la interpretación. Parece que yo estaba interpretando, pero no me Hola, hola. escucharon. Entonces vamos a cambiar. Can Ok, sí, we ahora move Listo. escuchamos Ari la Ari interpretación into en the español, pero no English Sí, entendí qué es interpretation? la sugerencia de Cody. perdón. Gracias. Estábamos presentando problemas con la interpretación. Ya vamos a cambiar de intérprete mientras solucionamos. Era solo una pausa para poder hacer el cambio y avisar. Entonces ya puedes seguir adelante. Qué pena por la interpretación, por la interrupción. Sorry, everyone. Ari, are you able? Oh, thank you very much. Thank you. Sorry about that, everyone. Samuel, you can continue. Perfecto, muchas gracias, Cody. Creo que tuvimos problemas con la interpretación al inglés. Espero en español se haya comprendido muy bien nuestro mensaje desde la Liga Internacional y como un factor de introducción hacia este hermoso evento que hablará de una problemática global como lo es los presos políticos y la lucha contra el fascismo. Bueno, vamos a pasar a nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es de Perú, el doctor Miguel Sánchez Calderón. Es abogado defensor de víctimas en los juicios históricos de El Frontón y la masacre de prisión de Castro Castro y actualmente representa a presos políticos en los casos Soras, Tárata, Perseo y Olimpo contra la organización Movadef. Movadef es una organización miembro de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y doctor Miguel también es coautor del libro 50 años de Derecho Penal del Enemigo. Adelante, compañero Miguel. Si nos escuchas, puedes empezar tu ponencia. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, expresar mi saludo a la Liga Internacional de los Pueblos por haberme invitado a esta celebración del 3 de diciembre, Día del Prisionero Político a nivel mundial.
Soy el abogado Miguel Sánchez Calderón del Perú. Defiendo a los presos políticos de ayer y de hoy en el Perú. Y con mi colega, el doctor Alex Puente Cárdenas, hemos escrito el libro 50 años de Derecho Penal del Enemigo, ¿hasta cuándo? Con ese libro estamos sirviendo a la lucha legal contra los juicios en cárcel y muerte contra los presos políticos del Perú y del mundo. Y les estamos poniendo a disposición de todos ustedes en castellano y en PDF a quienes nos pidan, le enviamos con todo gusto. Este libro va a servir no solamente a los peruanos, sino a todos los pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque el derecho penal del enemigo es el que se está imponiendo en el mundo por el imperialismo norteamericano, en todos los códigos penales, con el objeto de combatir a las luchas por la transformación de la sociedad en beneficio de los de abajo y contra las luchas de liberación nacional. A ambas las estigmatiza como terrorismo. Defiendo también, junto a otros abogados más, a los presos políticos de ayer, es decir, los miembros o ex dirigentes del Partido Comunista del Perú, llamado Sendero Luminoso, que están condenados a cadena perpetua hoy en las cárceles de varones y mujeres de máxima seguridad en el Perú, y contra quienes pende sobre su cabeza la ley de secuestro, incineración y desaparición de sus restos una vez que mueran, como venganza por el delito político cometido desde 1980 hasta 1992 en haber dirigido la subversión armada contra el Estado peruano, llamada por ellos Guerra Popular, llamada así por el Partido Comunista del Perú, en violación toda esta persecución del Estado de la ultraderecha, en violación a la Constitución peruana y también en los tratados internacionales de derechos humanos. Eso no es justicia. Como abogado de la profesora Elena Iparraguirre Reboredo, condenada a cadena perpetua, he denunciado públicamente, con pruebas en la mano, el asesinato de su esposo, el doctor Abimael Guzmán Reynoso, el día 11 de septiembre del 2021. Él era jefatura del Partido Comunista del Perú, que se levantó en Guerra Popular en 1980 hasta 1992. Esas pruebas del asesinato incluyen los videos de la propia Marina de Guerra donde lo asesinaron, porque allí aparecen en esos videos el presunto asesino ingresando a altas horas de la noche donde estaba durmiendo el doctor Guzmán, y nunca quisieron declarar acerca de ese hecho. Y la Fiscalía del Estado peruano tampoco quiso practicar esas pruebas y más bien archivó la investigación por asesinato. Pero esos documentos constan, están dentro de la carpeta fiscal con firma y sello de la propia Fiscalía. Allí denuncié que al doctor Abimael Guzmán también le han secuestrado su cadáver, asesinado, lo han cremado y lo han desaparecido, aplicándole esa ley, pero retroactivamente, para lo cual su cadáver asesinado lo retuvieron 10 días hasta aprobar dicha ley irracional e inhumana. He denunciado también recientemente el robo de sus libros y escritos, porque han negado a la legítima propietaria, su esposa Elena Iparraguirre, en estar presente en las 3 diligencias donde supuestamente iban a entregar los bienes de su esposo. Sin embargo, los han entregado a la policía política llamada DIRCOTE, cometiendo un robo, una apropiación ilícita, con el objeto de luego armar nuevos juicios contra ella, a pesar que ya tiene cadena perpetua, y también juicios contra sus abogados
para una persecución eterna. Entonces, decimos que rechazamos el siniestro plan del Estado peruano para asesinar en cárcel a los dirigentes del Partido Comunista del Perú, para secuestrar sus restos y desaparecerlos. Entre ellos está la profesora Elena Iparraguirre Reboredo, con 78 años, Margot Liendo Gil, con 75 años, María Pantoja Sánchez, Laura Zambrano Padilla, Osmán Morote Barrio Nuevo con 84 años, Florentino Cerón Cardoso, Edmundo Cox Beusville. Todos ellos están condenados a cadena perpetua y todos ellos tienen más de 70 años de edad y hasta 80. Y tienen más de 30 años ya purgados en prisión perpetua. Además, está Florindo Flores Ala en la base naval del Callao. Todos ellos son presos políticos de ayer, de esta primera etapa de la persecución política que comenzó en 1980, cuando criminalizaron la lucha revolucionaria, llamándola terrorismo a esa lucha armada y a la guerra popular por ellos dirigida durante 12 años. Defendemos también a los presos políticos de hoy, los pertenecientes al Movadef, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, que es un partido político que ha sido impedido de participar en las elecciones del Perú, a pesar de que presentó al Jurado Nacional de Elecciones en el Perú más de 1 millón de firmas válidas, junto a todos los requisitos de ley, como por ejemplo 73 comités provinciales en todo el país, que requisitos establecían en la ley el 2011 y el 2016, y ahora están perseguidos y condenados desde el 28 de octubre del año pasado, 2024, por sus ideas, por su ideología marxista-leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo, a pesar que la Constitución prohíbe perseguir las ideas. Allí han condenado a 31 ciudadanos desde el 28 de octubre del año 2024 a 15 y 16 años de cárcel en primera instancia y a algunos a 25 años de cárcel. Muchos de ellos ya habían cumplido larguísimas penas por motivo de la guerra interna, hasta 30 años cumplidos en las peores condiciones de la cárcel en la historia del Perú, y ahora los vuelven a condenar y apresar por el supuesto delito de intentar participar en la vida política del país, y los vuelven a encarcelar. Y además hay 5 exdirigentes del Comité Central del Partido Comunista del Perú que han sido condenados por supuestamente haber creado el Movadef. ¿Desde dónde? Desde las cárceles de máxima seguridad, donde cumplen ya cadena perpetua. Un absurdo. Estos condenados por el Movadef son los presos políticos producto de la tercera etapa de la persecución política en el Perú, con este derecho penal del enemigo que ha comenzado a partir de la sentencia del caso de Perseo contra el Movadef, dictada el 28 de octubre del 2024. Entonces son presos políticos producto de una nueva y más extensiva definición del delito de terrorismo, extendido a las ideas, a las marchas, a las pintas, a las pegatinas, a las banderolas, a las conferencias. Son presos políticos producto de la utilización de un arma de guerra contrasubversiva jurídica en no guerra, que es la legislación antiterrorista que el Estado peruano mantiene desde la dictadura de Fujimori de 1992. Esta persecución a las ideas es contraria al sistema liberal y al Estado social y constitucional de derecho, como todos conocemos. A partir de esta sentencia de condena al Movadef, esta persecución política de las ideas se ha extendido más y más
contra los que protestan en las calles, se ha extendido contra intelectuales y hasta contra obras artísticas, musicales, literarias, pinturas y películas, por no sujetarse al discurso oficial de llamar terrorismo a la lucha revolucionaria armada de los comunistas en el Perú en el siglo pasado, o porque denuncian la línea y política genocida del Estado cometida durante esos años y que continúa con asesinatos de más de 50 que han marchado en las protestas y más de 1.000 abaleados con fusiles de guerra, así como el último asesinado de la generación Z en el propio Lima, por exigir que renuncie y se vaya el actual presidente José Gerí de la presidencia y por último que se vayan todos. Doctor, Defendemos entonces, un minuto le queda, doctor. Muchas gracias. defendemos entonces a los presos políticos producto de esa protesta popular, la cual ha sido criminalizada en esta segunda etapa de la persecución política luego de que terminó la lucha armada del Partido Comunista, y donde están procesados y presos dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes, maestros, etcétera. También hemos denunciado los asesinatos a partir del 7 de diciembre del 2022, cuando salieron a defender el voto por Pedro Castillo, por haber levantado la bandera política de Asamblea Constituyente. Y además saludamos y apoyamos al ILPS, o sea, la Liga Internacional de los Pueblos, en el día 3 de diciembre, Día por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo, por su brega en conformar un gran frente antiimperialista mundial, hoy que estamos en un contexto de guerra mundial en que los imperialistas están preparando un nuevo reparto del mundo y han quedado desenmascarados los imperialistas y particularmente los norteamericanos ante el mundo de que son los guerreristas de siempre. Entonces rechazamos junto con la Liga Internacional de Pueblos y junto con la Coordinadora Internacional por la Libertad de los Presos Políticos del Mundo, a la cual pertenecemos, el genocidio de Gaza que pretende desaparecer el pueblo palestino. Exigimos la libertad de los presos palestinos de las mazmorras israelíes, exigimos la libertad de los presos políticos del Perú y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Sánchez. Nos ha hecho un estupendo resumen de la persecución histórica que ha sufrido el Perú a través de sus movimientos revolucionarios en lo histórico y en lo actual. Así es que muchísimas gracias y nos solidarizamos con ustedes desde todos los espacios donde activamos como Liga Internacional, doctor Miguel Sánchez. Muchas gracias. Damos paso a nuestra siguiente participante. Nuestra siguiente ponente hablará sobre la situación de los presos políticos en México y en el resto del mundo. La profesora Diana Mendieta es coordinadora internacional y nacional de la sección mexicana del Comité Internacional de Coordinación para la Solidaridad y la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, una red antiimperialista que promueve la lucha por la libertad de los presos políticos en todo el mundo y contra la persecución política. Adelante, profesora Diana, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches desde México. En primer lugar, queremos extender nuestro combativo saludo a todos los presos políticos del mundo. Estamos viendo aquí participantes desde Guatemala, Kenia, Reino Unido, Palestina, Kurdistán, Turquía y de América Latina, por supuesto, Perú, Chile, Colombia y Argentina. Nuestro más fraternal saludo combativo. Continuamos en la lucha y jamás los vamos a dejar solos. Agradecemos en segundo lugar la invitación de ILPES para participar en el presente webinario después de conmemorar exitosamente la Semana por la Libertad de los Presos Políticos que nos hermana. Exigimos la liberación de los presos y el cese a la persecución política a los integrantes de la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, Base México. Voy a platicarles acerca de los presos en México.
No descansaremos hasta lograr la libertad absoluta e incondicional de nuestro compañero chiapaneco Juan Díaz Montejo, dirigente del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos FEDROC e integrante del Secretariado Ejecutivo Nacional e Internacional de nuestra coordinadora. Él es el primer peso político del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar en ese estado. Exigimos castigo también a los militares responsables de la ejecución extrajudicial de Damián Genovés III y la aparición con vida de Alejandro III, del movimiento amplio opositor por la liberación nacional MAO-LN. Denunciamos el hostigamiento y persecución del compañero Ángel Ibarra III de la misma organización, perteneciente a la base Chiapas, despojado de su casa y pertenencias personales y familiares, como consecuencia amenazas de muerte contra su persona por ejercer la defensa de los derechos humanos de los miembros de su organización y la defensa de la comunidad Rivera Maya a la que pertenece, del territorio y de la vida. De la misma manera denunciamos la tortura y el injusto encarcelamiento del compañero Óscar Trinidad de la misma organización. Nos pronunciamos por la liberación de los presos solidarios con la voz de la mate. El estado de Chiapas es un estado que se encuentra al sur de nuestro país, frontera con Guatemala. Asimismo, condenamos la represión y la criminalización sistemática que durante más de 10 años ha sufrido el pueblo mazateco de los Ochistlán de Flores Magón, Oaxaca. Exigimos cancelación inmediata de las 200 órdenes de aprehensión contra las personas defensoras del medio ambiente, el cierre definitivo de los procesos judiciales injustos contra los expresos Herminio Monfil, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Jaime Betanzos y Francisco Durán, quienes sufren una nueva persecución judicial y política, el regreso seguro y en libertad absoluta de los 14 perseguidos políticos, justicia y garantías de protección para el fotoperiodista David Peralta Betanzos, víctima de intento de homicidio. Alto al daño provocado por la explotación desmedida del río Xanja-Nagdeje por los caciques Manuel Cepeda Cortés y Elisa Cepeda Lagunas. En el estado de Tlaxcala, exigimos alto a la persecución en contra del defensor de derechos humanos Juan Manuel Sánchez Hernández. En la región metropolitana, exigimos la libertad de la abogada y defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalbán, la libertad del trabajador de la construcción Tomás Martínez Mandujano, dirigente de la comunidad de Llano Grande, Azcapotzaltongo, Estado de México. Y la solución a las demandas del colectivo Haz Valer mi Libertad, que representa a ciudadanos injustamente presos. Nos pronunciamos contra la persecución al grupo de comerciantes antiimperialistas Nesa Norte. Del estado de San Luis Potosí, exigimos la libertad del profesor y abogado Miguel Ángel Guzmán Michel, acusado sin pruebas de terrorismo, detenido después de años de persecución política. Del estado de Querétaro, exigimos la liberación de José Alejandro Ochoa Valencia, dirigente político del municipio de Colón, preso desde el 22 de septiembre de 2023. Y del estado de Guanajuato exigimos la libertad inmediata de Samuel Guerrero Lino, perseguido desde 2009, por participar en movimientos por la defensa de la tierra apropiadas por empresarios norteamericanos. Partiendo de los fundamentos de la coordinadora, nos pronunciamos contra las guerras de rapiña imperialista, principalmente del imperialismo norteamericano en nuestro país, a través de la intromisión de sus agencias policiales, como la DEA, el FBI y la CIA, en colaboración con la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país,
que hace 2 años amenazó a una compañera nuestra de extraditarla por si el Perú lo solicitase. En este contexto, una lucha fundamental es por la libertad de los presos políticos, contra la persecución, contra la criminalización, contra la reaccionarización de los estados, contra los preparativos de guerras injustas, contra las guerras en marcha y contra, entre otros, el derecho penal del enemigo que ampliamente explicó ahorita el doctor Miguel en el caso del Perú. Luchamos de manera enérgica contra el asesinato y desaparición de los luchadores sociales. Convocamos a los pueblos del mundo a la lucha por la libertad de los presos políticos. Presos políticos del mundo, libertad, alto a la persecución política, abajo el derecho penal del enemigo. Exigimos el cierre del plan de exigimos el cese del plan de exterminio del imperialismo norteamericano contra los prisioneros políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Diana, muy amable. Gracias por la educación sobre lo que está pasando en México, toda nuestra solidaridad y respaldo desde la Liga Internacional a esa lucha incansable por la liberación de esos presos políticos, compañeras y compañeras y compañeros que están librando ese proceso complejo y difícil. Toda nuestra solidaridad. Gracias. Nuestra siguiente ponente hablará sobre la situación de los defensores de la tierra en Guatemala. Es la compañera Norma Sarcir. Es una mujer maya cachiquel y periodista comunitaria especializada en los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de la tierra y la justicia climática en Guatemala. Colabora con medios de comunicación radiofónicos y digitales. Adelante, compañera Norma, bienvenida. Estaba ahí luchando, queriendo poner la cámara. Gracias. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Yo soy Norma Sancir, soy periodista comunitaria, como ya decía Samuel. Me uno pues sí, a las exigencias, a la solidaridad de los que estamos en este espacio. Bueno, para iniciar, quiero compartirles pues que efectivamente yo he estado documentando, haciendo periodismo desde diferentes formatos en Guatemala, ya 15 años de hacer periodismo comunitaria y también viví pues también en carne propia la criminalización que estaré contándoles durante pues estos minutos. Pero para iniciar, quisiera compartirles un poquito sobre el contexto de Guatemala. Guatemala es un país donde convivimos tres pueblos. Tenemos el pueblo maya, el xinca, el garífona y el mestizo, que es otro pueblo. Sí, desde el pueblo maya hay una ascendencia de otros 22 pueblos. Yo soy maya cachiquel. Ahí está el pueblo maya chortí, donde yo tengo pues ya varios años de estar documentando y estar ahí en el territorio conociendo los casos. También he estado conociendo casos de presos y criminalizados desde hace como unos 15 años y pues yo era la que documentaba, la que iba a las audiencias y nunca imaginé pues que me iba a tocar en algún momento también la criminalización y la cárcel. Sin embargo, creo que hay mucho aprendizaje en esto. Bueno, dentro de nuestra historia en Guatemala, quiero compartirles que en Guatemala pues hemos tenido desde el tiempo de la invasión, la colonia, una supuesta independencia, hemos tenido gobiernos liberales, revolucionarios y también gobiernos contrarrevolucionarios. Nosotros apenas tuvimos 10 años de primavera, le llamamos, donde hubo dos presidentes y uno, el más conocido, que también se fue al exilio, fue Jacobo Arbenz. Y posteriormente tuvimos gobiernos militares y a partir de 1986 que inicia una época democrática donde pues después de 36 años de conflicto, de una guerra interna, pues se termina después de 36 años con la firma de los acuerdos de paz, que duraron más de 4 años en esos acuerdos. Este conflicto armado que tuvimos, pues hubieron asesinados, desaparecidos, también hubo gente desplazada, no solamente al interior del país, sino mucha gente tuvo que ir a las tierras de quien me antepuso a México. Y pues yo soy hija de una mujer desplazada por la guerra. Actualmente tenemos un gobierno progresista
y algunos le llaman un gobierno de transición, pero sin embargo este gobierno dentro de las estructuras del Estado de Guatemala como tal, gobierno-estado, que son diferentes, ahorita tenemos el gobierno de Bernardo Arévalo, pero el Estado en su conjunto sigue teniendo dentro de sus estructuras al famoso pacto de corruptos que le llamamos, dentro del Congreso de la República, el Ministerio Público y también el sistema de justicia que ha estado siendo cooptado. Y por eso, pues que Guatemala fue noticia por los 106 días de resistencia por la lucha de la democracia que lo lideraron los pueblos y autoridades indígenas. Porque el gobierno anterior de Yamatei, se llama el presidente anterior, pues quiso intentar, pues, hacer muchas acciones, pues que pareciera que quería imponer un gobierno fascista, un gobierno autoritario. Y bueno, en medio de este contexto de desigualdades, históricas que tenemos como pueblos, persisten las luchas por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, el derecho a la vida y por supuesto en medio de todo esto, actualmente, después de finalizar los 36 años de guerra, pues actualmente los pueblos indígenas, quienes fueron los más afectados, asesinados, desplazados, seguimos luchando por nuestros derechos. Actualmente la lucha es contra el despojo de tierras, con la invasión de las empresas transnacionales, las empresas extractivistas, que solo vienen a imponer sus proyectos sin consulta previa a los pueblos, las empresas transnacionales que quieren venir a poner hidroeléctricas, el capital guatemalteco que quiere poner, que tiene más bien dicho ya monocultivo como la palma africana, el azúcar y que han desplazado a los pueblos, a la población quechí, que es un pueblo muy golpeado por los desalojos violentos que han tenido. Y bueno, en medio de esto hay un actor clave que ha estado en los últimos más de 6 años y es el Ministerio Público en el gobierno de Jimmy Morales, después de Yamatei, en esos dos gobiernos, sacaron a la CICIG. En el 2015 hubieron manifestaciones para sacar al presidente ese entonces militar Otto Pérez Molina, se logró. Sin embargo, después viene Yamatei, saca la CICIG, es la Comisión contra la Corrupción y trabaja en conjunto en aquel momento con el Ministerio Público, pero el actual Ministerio Público de Consuelo Porras ahora es el que se está encargando de criminalizar, de encarcelar, de crear casos, de usar el mismo sistema de justicia para atacar a las personas. La resistencia de los pueblos sigue contra la discriminación, el clasismo, el racismo, la persecución, la cárcel, el, la criminalización contra defensores y defensoras de la tierra. Yo recuerdo hace 15 años que estoy documentando, ya existía, había gente perseguida, gente criminalizada, encarcelada, hay mucha gente que se opuso en algún momento a una cementera que ha muerto en la cárcel y todo esto en territorios indígenas. Sin embargo, a partir del 2022-23, del gobierno anterior, esta criminalización alcanzó a operadores de justicia, a fiscales, a jueces que hicieron su trabajo de forma correcta, le voy a decir, y también a periodistas. Y hoy quisiera mencionarlos a todos, pero los casos emblemáticos pues es el periodista José Rubén Zamora, que cerraron su medio. Periodistas de ese medio están en el exilio. Hay más de 100 personas entre operadoras de justicia, defensores de la tierra y del territorio, autoridades indígenas y también periodistas en el exilio actualmente y no hay condiciones para que regresen al país. Entonces, el sistema de justicia se está usando para criminalizar, pero también para defender nuestros derechos. Y con esto quiero mencionar mi caso personal. Yo en el 2014, haciendo mi labor de periodista, dando una cobertura a manifestaciones a nivel nacional, siempre lo he dicho,
En Guatemala, la única forma que los medios escuchen en aquel momento, que no había toda esta era digital como la tenemos ahora, era hacer manifestación para hacer noticia. Dan una cobertura, desalojan violentamente al pueblo chortí en el oriente del país, frontera con Honduras, con gas lacrimógeno, policías, usan toda la violencia. Me voy a documentar, me detienen, me encarcelan, paso 5 días en la cárcel, me criminalizan porque pues los medios había los medios en aquel momento del monopolio, no quiere decir que hoy no lo hagan, pero en aquel momento era más fuerte. Me decían que era una pseudo periodista, que yo era parte de los que lideraban la manifestación, que le había pegado a los policías, el parte policial, eso decía, cuando yo ni siquiera llegué al lugar. Salgo de la cárcel, logro salir con el apoyo de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. Creo que fui muy rápido, perdón, olvidé la traducción, lo siento. Este, y pongo una denuncia en contra de los policías que me detuvieron. Fueron 3 mujeres y un comisario. Pongo la denuncia, los ligan a proceso, gana una sentencia, pero esto no ha sido fácil. Fueron 10 años en la búsqueda de justicia a partir de 2014 y fue hasta el año pasado, en el 2024, cuando logramos ganar la sentencia, eh, donde esta sentencia deja precedentes para los y las periodistas porque reconoce 4 elementos bien importantes. Primero, reconoce el periodismo comunitario, porque en aquel momento no se hablaba del periodismo comunitario, hoy ya se habla del periodismo comunitario. Reconoce la identidad, reconoce que una mujer indígena puede hacer periodismo, porque en ese momento decían pues que yo no debería haber estado en el lugar, que debería estar en casa, porque para ellos no es posible que una mujer y una mujer indígena pueda hacer este trabajo porque pareciera que es de hombres. Reconoce la identidad, reconoce el género, reconoce el derecho de la población chortí de recibir información. Entonces, ese es uno de los logros usando el sistema de justicia, y quiero traer también a este momento que recién la semana pasada estuve cubriendo audiencias del pueblo chortí. 10 personas criminalizadas por defender su territorio en una minera, pasaron un proceso de 5 años y finalmente salieron libres. La sentencia reconoce los derechos de la manifestación del pueblo chortí, que se violentó sus derechos como pueblo indígena, que se debe respetar su organización y que en el contexto que surgieron, que hicieron la manifestación fue por una minera. Yo creo que son uno de los logros, como decimos acá, es una luz al final del túnel para hacer justicia a través de un sistema de justicia que también está cooptado. El próximo año tenemos cambio de fiscal, cambio de magistrado, preelecciones, y pues se viene un año y es bien importante pues crear estas redes y poder estar unidos en esta lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Norma. Gracias por el esfuerzo. Sabemos que estás en una comunidad donde hay muy poca señal, pero funcionó muy bien. Son los desafíos de un evento en vivo y bueno, hoy lo hemos cumplido muy bien con nuestros ponentes anteriores y contigo. Así es que estamos muy contentos por seguir avanzando positivamente en este encuentro para hablar de esa problemática tan importante como los presos políticos a nivel global. Mencionar que en Guatemala no hubieron realmente presos políticos durante la guerra, hubieron desaparecidos durante esos 36 años de guerra, de lucha armada, revolucionaria, y que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque hoy se intensifica el tema de la persecución política a través de encarcelamiento de los defensores como tú y como muchas y muchos compañeros que están luchando y bueno, debemos de estar muy atentos a esa intensificación para unificar lazos a nivel global y esa es la importancia de este enorme evento, ¿no? Muchísimas gracias, Norma. Vamos a invitar a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat que tenemos disponible para poderlos ejecutar y al final de todas las ponencias vamos a poder
pues darle lectura para que los participantes puedan responder a esas inquietudes que tienen nuestras compañeras y compañeros a nivel global, ¿no? Nuestro próximo ponente nos ofrecerá un mensaje en video sobre la situación de la lucha antifascista en Mauritania. El ponente será el doctor Kane Abdul Wahab, espero haberlo pronunciado bien, secretario general de la Unión de Sindicatos Libres de Mauritania. Así es que adelante, compañeros de logística, para poder poner el video. Khan Abdul Wahab, secrétaire général de l'ISLM, Union syndicale libre de Mauritanie. En ce jour 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, sous le thème du fascisme, des prisonniers politiques et des droits du peuple en Mauritanie. La Mauritanie, à travers une histoire politique marquée par des formes de gouvernance autoritaire et des pratiques répressives sous le régime de Mohamed Ould Abdelaziz entre 2009 et 2019. De nombreux observateurs ont relevé une intensification de la répression contre les opposants, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Les libertés publiques, notamment la liberté d'expression, de réunion et de la presse, ont été fortement restreintes, créant un climat de silence forcé et de peur. La question des prisonniers politiques demeure au cœur de ces préoccupations. Plusieurs citoyens ont été arrêtés pour leur opinion ou leur critique du pouvoir. Les conditions de détention ont souvent été dénoncées comme inhumaines, incluant des cas de torture, de mauvais traitements et de privation de soins médicaux. Plus largement, les droits du peuple mauritanien ont été régulièrement bafoués, les manifestations autorisées pacifiques ont été réprimées et fait l'objet d'intimidations et de poursuites. Cette situation a affaibli les institutions démocratiques et limité l'espace civique. Face à ces défis, il apparaît essentiel de consolider la démocratie, de garantir le respect des droits humains, de libérer les prisonniers politiques et de renforcer les mécanismes nationaux de protection des libertés fondamentales. Muchísimas gracias a Doctor Cave desde Mauritania, nuestra solidaridad desde acá, desde la América, desde Asia y desde todos los continentes, nuestra solidaridad a esa lucha también por la defensa de los presos políticos y de la dignidad de la lucha revolucionaria en cada una de las regiones. Eh, no podemos hablar de la lucha por los derechos de los pueblos oprimidos ni de la difícil situación de los presos políticos sin mencionar Palestina. Desde 1967, más de 1 millón de palestinos han sido detenidos por Israel. Antes del reciente alto al fuego y el intercambio de prisioneros, había más de 10.000 palestinos encarcelados por Israel. Dado que más del 20% de la población palestina ha pasado tiempo en prisión, que la política de la ocupación ilegal consiste en juzgar a los palestinos en tribunales militares en lugar de civiles, y que ahora quienes se solidarizan con Palestina son acusados de terrorismo. La lucha por una Palestina libre está esencialmente ligada a la lucha por los derechos de los presos políticos. La lucha por Palestina libre ha sido asumida por todo el mundo y muchas personas luchan en solidaridad con el pueblo palestino en su resistencia contra la brutal agresión sionista.
mientras que la represión más dura se ejerce contra el propio pueblo palestino. La represión mundial contra el movimiento de solidaridad con Palestina se ha dirigido contra activistas de muchos países, lo que ha dado lugar a numerosos presos políticos de conciencia. Un caso notable de presos políticos detenidos por su solidaridad con Palestina es el de Palestina Action en el Reino Unido. Palestina Action ha sido proscrita y prohibida como organización terrorista. En el Reino Unido, 33 personas han sido detenidas en prisión preventiva, sin juicio ni fianza, y esperan hasta 2 años para ser juzgadas. Esta se ha convertido en la mayor huelga de hambre de la historia del Reino Unido desde la famosa huelga de hambre de Bobby Sands y otros republicanos irlandeses que luchan contra el colonialismo británico en el norte de Irlanda. Actualmente, 8 de los presos políticos están en huelga de hambre y exigen el fin de toda censura, la libertad bajo fianza inmediata, el derecho a un juicio justo, la desclasificación de Palestina Action como organización terrorista y el cierre de Elbit. Ahora, a continuación, escucharemos el testimonio en video de los propios huelguistas de hambre encarcelados. Compañeros, si podemos poner el video, muchas gracias. We know Elbit Systems' crimes, its evils. We know they've made £2 billion profit off of 2025's year of genocide alone. We see how explicitly it isn't in their interest to stop surveilling and battle testing their weapons on the bodies of Palestinians. We understand the euphemisms behind the so-called surging demand following decades of live trials. There has never been, there never could be, any justification, nor can we go back. The damage is done, and even if ceasefire was more than a wasted breath of a word, we will never be able to compute, let alone feel, the depth of devastation, the death, the dispossession, displacement, the attack on education, infrastructure, healthcare, farms, and olive groves. Naming these things does nothing to change them. We have enabled and profited from the conversion of Palestine into a battlefield. Its people, histories, and infrastructures a whetstone for increasingly impersonal tools of war. Palestine is not a laboratory, and the Zionist entity does not pull these horrors from beyond the realms of our worst nightmares. Elbit Systems and its center in Bristol manufacture quadcopter components. And somewhere, listening to Radio 6, a midwife of cruelty programs a quadcopter with the sound of a baby's cries, until a Palestinian must fight not just an occupation of the very air they breathe, but their own instincts to preserve a life beyond their own. Zionism is a supply chain. Its arms are far-reaching. It has factory lines, shipping timetables, and it's in our courtrooms, newspapers, and airfields. And we know that our governments are vaccinated by blood money against any politics of appeal. We see their mouths move and Zionist bullshit waft out in clouds of gas chamber ash. So we turn off the taps, we open the doors, we sledgehammer the ovens, we strike them where it hurts, their pockets, until genocide is no longer a business proposal, until they put us in prison, until it doesn't matter where they put us, until there are more of us than them, until money isn't printed in Gazan blood, until people who sign up to commit war crimes aren't laughing at our dinner tables, until Palestine is free. Our imprisonment signals not a new chapter in the UK's authoritarianism, but a return to a much-tried tactic against resistance before us across the British Empire, from the Irish and the suffragettes in UK prisons to the mass imprisonment of freedom fighters in the British colonies resisting the imperial project, and transformation of entire lands into prisons, such as the islands they sent anti-South African apartheid freedom fighters to. Britain is once again realizing that the weak remnants of its empire, manifested in the illegitimate Zionist entity, the imperial implant in the Middle East, are under threat from the movement for the liberation of Palestine,
especially its uncompromising and unceasing direct action frontier. Our hunger strike is a continuation of our resistance, not just to this desperate and dying colonial order, but also to the returning authoritarianism of the UK. We cannot sit by and watch activists be imprisoned and pensioners be arrested and jury trials be scrapped. We have to push back on our government's imperial nostalgia. We have to resist. Definitivamente, gracias a los huelguistas de hambre por su solidaridad incondicional con el pueblo palestino. Para quienes deseen apoyar su campaña, pueden encontrar más información sobre los presos en el Reino Unido en las páginas web prisonersforpalestine.org, prisoners y prisonersforpalestine.org demands. Sus palabras nos recuerdan los malos tratos y torturas infligidos a miles de presos políticos palestinos, por no mencionar los cientos de miles de mártires del genocidio sionista. La lucha por los derechos de los pueblos debe reconocer que la autodeterminación y la soberanía son las vías más seguras para lograr la plena realización de los derechos humanos de los pueblos, en la lucha colectiva de los pueblos y no en el reconocimiento individual de los derechos, donde debemos buscar la justicia. Con este espíritu de justicia, la ILPS se unió a otras organizaciones para convocar el Tribunal Popular Internacional sobre Palestina en Barcelona los días 22 y 23 de noviembre de este año. El tribunal proporcionó una plataforma para que testigos de Gaza, Cisjordania, así como expertos en estudios sobre genocidio y en ciencias ecológicas, médicas y agrícolas, prestarán testimonios y declararán que Israel, Estados Unidos y otros gobiernos son cómplices de genocidio, ecocidio y hambruna forzada en Palestina. ¡Viva Palestina libre! Pueden leer el veredicto completo de este tribunal y obtener más información sobre las actuaciones del tribunal en el sitio web internacional solidarity.org tribunal. Mostraremos un fragmento de video del tribunal en el que dos de los expertos, Zahi Zaurani, del Centro Palestino de Derechos Humanos, y el doctor Omar Nashabe, hablan sobre cómo los conceptos de la justicia burguesa se utilizan como arma contra la resistencia y la autodeterminación de los pueblos en forma de la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza. ¿Y cuál debería de ser la respuesta de los pueblos al respecto? Adelante, compañeros. With this recent Security Council decision, which was a Trump and the US-led decision, how do you as the Palestinian people view this, and what is going to be its impact and implications, particularly in this context of ongoing genocide, ecocide? Well, first of all, I have to say that the genocide and the ethnic cleansing continuing non-stop till this moment. Only yesterday, all over Gaza Strip, there was a bombing, killing, destruction. So the conditions unchanged. Now, regarding the Security Council resolution itself, there wasn't one word about Palestinians' right of self-determination. There isn't one word about the unalienable rights of the Palestinian people. There wasn't a word about ending the genocide and the ethnic cleansing in Gaza. In disarming any form of resistance inside the Gaza Strip by foreign force, it is depriving the Palestinians a fundamental right that is the right to resist colonialism and occupation in all means, and that is according to the UN Charter. I mean, the resolution is obscene.
It is a hypocrisy. It's unprecedented that Security Council victimize and destroy 80 years of legal political work. It's a big scandal and it's a big shame. So now the institution in crisis is the United Nations. There is 3 orders by the International Court of Justice to allow basic food into Gaza. And the orders that come out of it are supposed to be respected. It's not that it didn't abide by it, it did the exact opposite. That is why it is really an excellent initiative to have a People's Tribunal, since the legal tribunals are really deficient. It's a tradition that a People's Tribunal like this one intervenes in situations where either there is no forum, either there is a lack in the law, or when there is no will, obviously no will to apply the law. And I think that is typically situations where a People's Tribunal should step in and try to either create law, to push for the political will, or to push for the creation of a forum. Gracias de nuevo. Tuve la oportunidad de poder estar presente en este tribunal en Barcelona y fue excelente la participación de todos los ponentes y lo instructivo que fue para todos los que asistimos sobre lo que realmente está pasando en Palestina y definitivamente toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Puede visitar el sitio web internationalsolidarity.org tribunal para obtener más información sobre el tribunal y su veredicto. Nuestro próximo ponente hablará sobre la lucha por la autodeterminación kurda y la situación actual de los presos políticos kurdos. A continuación, tendríamos que ver un video que nos tendrían que haber enviado, pero lastimosamente por temas logísticos no pudo ser. Nos enviaron un documento para poderle dar lectura y a continuación tendré el gusto y honor de poder dar lectura a lo que los compañeras y compañeros nos han enviado. Estimados compañeras y compañeros, personas participantes, gracias por su presencia el día de hoy. Me complace hablarles sobre la creciente urgencia de la situación de los derechos humanos en las cárceles turcas. Una crisis que se ha profundizado, se ha vuelto más compleja y sistemática en los últimos años. Según los datos más recientes, 428.267 reclusos se encuentran encarcelados en 402 cárceles de Turquía, aunque la capacidad oficial es de 304.886. Esto significa que el sistema está funcionando muy por encima de sus límites, siendo el hacinamiento uno de los problemas estructurales más graves de esta población carcelaria. 121.176 reclusos se encuentran en instituciones abiertas y 307.091 en prisiones cerradas. Un aspecto llamativo de la población penitenciaria en su compensación. 363.159 presos condenados, 65.108 se encuentran en prisión preventiva, 14.276 son extranjeros, 269 reclusos tienen discapacidad y 6.625 reclusos tienen más de 65 años. La situación de la infancia es especialmente alarmante. 4.682 niños de entre 12 y 18 años, incluidos 194 niñas, se encuentran actualmente en prisión. Además de 19.775 reclusas, hay 434 niños de entre 0 y 3 años y 388 niños de entre 4 y 6 años
que viven con sus madres en centros penitenciarios. Estas cifras reflejan una profunda preocupación por el bienestar infantil y el impacto general del encarcelamiento en las familias. Los datos de mortalidad ponen de relieve aún más las deficiencias sistemáticas. El número de presos que murieron en prisión fueron 107 en el 2018, 95 en el 2019, 128 en el 2020, 101 en el 2021 y 108 en el 2022. Estas cifras indican problemas crónicos de acceso a la atención médica, respuestas a emergencia y condiciones generales de detención. La pandemia de COVID-19 reveló e intensificó desigualdades arraigadas dentro del sistema penitenciario. Si bien organismos internacionales de derechos humanos, como el CPT, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Comisionado del Consejo de Europa emitieron recomendaciones claras para reducir la población carcelaria y garantizar que los derechos humanos no se vieran aún más comprometidos durante la crisis. El enfoque de Turquía fue altamente discriminatorio. Las reformas legales adoptadas fueron durante la pandemia excluyeron explícitamente a las personas condenadas por cargos políticos o relacionados con el terrorismo, a pesar de la falta de pruebas que respaldaron muchos de estos procedimientos. Al mismo tiempo, las estrategias, restricciones a las visitas familiares y el acceso a abogados socavaron los derechos y el bienestar de los detenidos. En lugar de aprovechar la pandemia para implementar medidas humanitarias, el sistema reforzó las desigualdades existentes. Uno de los problemas más persistentes es la detención extraordinariamente amplia de terrorismo en la legislación turca. Las normas internacionales exigen que el terrorismo se defina de forma estricta y se limite a actos que impliquen violencias graves. Sin embargo, en Turquía, actos como la expresión política, el periodismo o la participación en actividades de la sociedad civil se interpretan con frecuencia como actos de terrorismo. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo ha enfatizado repetidamente que la definición de Turquía viola el principio de legalidad y se aparta de las normas internacionales. Como resultado, miles de personas enfrentan prisión preventiva prolongada, acusaciones estigmatizantes de terrorismo, acceso restringido a las garantías de un juicio justo. Esta ambigüedad legal fomenta violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sobaca la confianza pública en el sistema judicial. Tras la abolición de la pena de muerte, Turquía introdujo la cadena perpetua agravada, un régimen caracterizado por el aislamiento extremo y la ausencia total de libertad condicional. En esencia, obliga a los presos a pasar el resto de sus vidas en condiciones de alta seguridad, a menudo en régimen de aislamiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en particular en los casos Öcalan, Gurban y Kaytan que este régimen viola el artículo 3 del Convenio Europeo porque elimina el derecho a la esperanza, un componente fundamental de la dignidad humana. A pesar de estas sentencias, la legislación turca sigue imponiendo sentencias que no ofrecen ninguna perspectiva realista de rehabilitación. Actualmente hay 1.605 presos enfermos en las cárceles turcas, incluidos 604 en estado crítico. El tratamiento de reclusos enfermos sigue siendo uno de los problemas más urgentes y preocupantes. Cientos de reclusos con enfermedades graves no pueden recibir atención médica adecuada,
Los problemas incluyen retrasos en los traslados hospitalarios, medidas de seguridad que interfieren con el tratamiento. El Instituto de Medicina Forense realiza reportes falta de independencia, barreras administrativas para la liberación acorde con la dignidad humana. Como resultado, muchas personas con enfermedades graves permanecen detenidas, incluso cuando no representan una amenaza para la sociedad, e incluso cuando el encarcelamiento pone en peligro su supervivencia, perdón. Las cifras de mortalidad mencionadas anteriormente son una clara evidencia de estas fallas sistemáticas. Reformas legales recientes han restringido significativamente el acceso a la libertad condicional, especialmente para las personas condenadas bajo la legislación antiterrorista. Las evaluaciones de buena conducta realizadas por juntas administrativas de observación compuestas integrante por personal penitenciario suelen ser subjetivas, opacadas e inconscientes. Incluso después de que los presos hayan cumplido la condena completa, requieren por la ley, se pueden denegar la liberación por problemas disciplinarios menores e interpretaciones amplias de rehabilitación insuficiente. Esto transforma el sistema de sentencias en una adicional de castigo, más allá de lo que los tribunales impusieron originalmente. Los datos y los avances que hemos examinado hoy presentan un panorama claro. El sistema penitenciario turco se encuentra en medio de una profunda crisis de derechos humanos. El hacinamiento, la legislación discriminatoria, la atención médica inadecuada, la erosión del debido proceso y la negación de la esperanza constituyen un sistema de derechos humanos. El derecho internacional es inequívoco. Nadie debe de ser privado de su dignidad. A nadie se le debe negar el acceso a la atención médica. Nadie debe de ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y ningún niño debe crecer tras los muros de una prisión debido a fallos sistemáticos. Una reforma significativa requiere transparencia, supervisión independiente, cambios legislativos y un compromiso con los derechos humanos como principio rector, no como una excepción. Finalmente, quisiera añadir que a pesar del proceso de paz en el curso en Turquía, que presenta una gran oportunidad para todos, aún no se han adoptado medidas legales o estructurales en relación con la liberación de presos ni con la mejora de las condiciones penitenciarias como la abolición del aislamiento. Gracias por la atención y su dedicación a la promoción de la dignidad humana. Ahora pasaremos a otro tema. Le di lectura, lastimosamente, por no haber podido tener la participación de ellos en vivo y, por supuesto, también el video que habían propuesto enviar. Se le dio lectura al documento que ellos enviaron. Ahora escucharemos sobre las dificultades que enfrentan actualmente los presos políticos en Filipinas. Nuestra próxima oradora será Winona Virondo, de Celda, Asociación de Exdetenidos contra la Detención y el Arresto. Esta es una organización de expresos políticos filipinos que aboga por la liberación de todos los presos políticos, un trato humano durante la detención, justicia para las víctimas de violación de derechos humanos y apoyo legislativo para la compensación y la rehabilitación. Nos hablará sobre la situación y las demandas de los presos políticos en una de las islas de Filipinas de nombre Negros. Adelante, compañera Winona. Muchas gracias. Buenas tardes para todas las personas.
Mi presentación se llama Luchar contra el fascismo, luchar por la libertad y los derechos de las personas. Unos cálidos saludos combativos a todas las personas defensoras de los derechos humanos, organizadores populares, comunidades y activistas que nos acompañan hoy. Nuestra reunión no solo es oportuna, sino necesaria, porque mientras el mundo hablaba de derechos humanos el pasado 10 de diciembre, cientos de compatriotas de Filipinas languidecían en celdas oscuras, sufriendo abusos indescriptibles a manos de un Estado fascista. Hoy alzamos nuestras voces por estas personas. Hoy contraatacamos. Camaradas, amigues y colegas, hay 697 personas presas políticas en todo el país, personas organizadoras campesinas y sindicales, defensoras de los derechos humanos, trabajadoras del desarrollo, incluso personas ciudadanas comunes que han sido encarceladas injustamente por solidarizarse con el pueblo. Entre estas personas se encuentran 93 detenidas de avanzada edad y 89 personas privadas de la libertad gravemente enfermas cuya continua reclusión no es más que una sentencia de muerte lenta y deliberada. Estas personas no son criminales, son personas agricultoras y trabajadoras que luchan por la tierra y salarios dignos. Son defensoras de los derechos humanos que exigen justicia. Son trabajadoras del desarrollo que brindan servicios a las comunidades más empobrecidas. Son personas ciudadanas comunes y corrientes, etiquetadas como subversivas y acusadas con cargos fabricados por el Departamento de Justicia simplemente porque se atrevieron a apoyar a las personas oprimidas. En negros, esta crueldad alcanzó otro nivel. Mientras el mundo se preparaba para el Día Internacional de los Derechos Humanos, las personas presas políticas y las personas privadas de la libertad de la cárcel del Distrito de Negros Occidental, pabellón masculino, cumplían 120 días de sufrimiento infligido por el Estado. Su huelga de hambre del 3 de diciembre no fue simplemente un acto simbólico, fue un grito de dignidad ante el abuso implacable, un grito que el Estado ignoró descaradamente. Bajo el mandato del alcaide Crisel Piaui, la cárcel del Distrito de Negros Occidental, el pabellón masculino, se ha convertido en una cámara de tortura disfrazada de prisión. Lo que debería ser un centro de detención se ha transformado en un laboratorio de represión, un lugar donde las reglas Nelson Mandela de la ONU y nuestras propias leyes nacionales son tratadas como simples trozos de papel sin valor. Durante 120 días, las personas privadas de libertad soportaron drásticas reducciones en las raciones de alimentos, cierre de todos los programas educativos, de subsistencia y de rehabilitación, restricciones arbitrarias a las visitas familiares, privación de luz solar y ejercicio, confiscación y destrucción de bienes personales, retención de medicamentos esenciales, castigo colectivo y confinamiento de 23 a 24 horas diarias. Estos no son errores administrativos, estos son actos deliberados de deshumanización. La consecuencia mortal de esta crueldad se hizo innegable cuando el preso político Warlito Turbeda falleció el 7 de noviembre de 2025. Otro preso político, Lorenzo Tisoy Perolino, fue sometido a un aislamiento prolongado, una violación tan grave que el Tribunal Regional de Primera Instancia, Sala 44 de Bacolod, se vio obligada a reconocerlo. Estos no son casos aislados. Esta es la cara del terrorismo de Estado dentro de las cárceles filipinas. En todo el país, los funcionarios penitenciarios abusivos operan con impunidad, mientras los saqueadores caminan libres y los criminales poderosos disfrutan de comodidades. Mientras tanto, quienes luchan por la justicia son abandonados a su suerte, privados de luz solar, de medicamentos y de dignidad. A pesar de las peticiones, la documentación, las manifestaciones y las denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos y el BJMP, los abusos persisten. Esta impunidad no es accidental, es calculada. Su objetivo es quebrar la resistencia, criminalizar la disidencia y aplastar el espíritu humano de quienes continúan defendiendo la verdad y la justicia. Pero camaradas, las personas presas políticas no se han rendido.
Su protesta de ayuno, iniciada en vísperas del Día de los Derechos Humanos, fue una declaración de que incluso tras las rejas la lucha continuó. Sus demandas son claras y urgentes: la destitución o suspensión del alcaide abusivo, la restauración de todos los programas educativos, de subsistencia y de rehabilitación, alimentación adecuada, acceso a luz solar, medicamentos y visitas familiares, protección contra represalias y una profunda reforma estructural para desmantelar la crueldad sistémica que corroe nuestro sistema penitenciario. Durante 120 días han apelado a iglesias, instituciones legales, medios de comunicación, grupos de derechos humanos y al público en general. Su lucha no es solo suya, es la lucha de cada persona detenida que sufre bajo un sistema penitenciario construido sobre el miedo, la violencia y la impunidad. Hoy en este seminario web decimos basta, basta de fascismo, basta de la criminalización de la disidencia, basta de un sistema donde se castiga a quienes sirven al pueblo, mientras se protege a quienes saquean la nación. Luchamos para que la lucha de las personas presas políticas sea la lucha de todo el pueblo filipino. Cuando levantan los puños tras las rejas, los levantamos por todas las personas que estamos acá. Cuando soportan el hambre y el abuso, lo hacen en busca de una sociedad más libre y justa. Nuestro llamado es claro: libertad para todas las personas presas políticas, luchemos contra el fascismo, defendamos nuestra libertad y los derechos del pueblo. El Estado puede encarcelar cuerpos, pero no puede encarcelar la verdad, no puede encarcelar la resistencia, no puede encarcelar a un pueblo decidido a conquistar la justicia, la dignidad y la liberación. Continuemos la lucha en las cárceles, en nuestras comunidades, en las calles y en cada espacio donde la voz del pueblo deba ser escuchada. Lucharemos, no nos rindamos. Libertad para todas las personas presas políticas. Luchemos contra el fascismo. Defendamos nuestra libertad y los derechos del pueblo. Muchísimas gracias, compañera Winona. Gracias por esa exposición sobre lo que está pasando en Filipinas desde América Latina y seguramente desde el mundo. La Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos envía un reconocimiento y un fuerte abrazo solidario a todo ese pueblo revolucionario que lucha contra el sistema opresor. Permaneceremos en Filipinas para hablar sobre la campaña en favor del preso político y líder sindical Moach Maga. Escucharemos sobre esta campaña de la mano de Kai Koski, secretario general de la Solidaridad Canadá-Filipinas por los Derechos Humanos. CPSHR es una organización de solidaridad antiimperialista que promueve la defensa y la protección de los derechos humanos en Filipinas. Como miembro de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos ILPS y de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas, AICHER Canadá, brinda apoyo material y político a la Revolución Democrática Filipina. Bienvenido, compañero. Hola a todas las personas, es un honor estar acá con ustedes. Todos unidos contra el fascismo, en la lucha por la libertad y por los derechos humanos. Muchísimas gracias, Nona, por compartir estos asuntos de Filipinas. También voy a estar hablando de Filipinas, pero desde una perspectiva de solidaridad y en particular me voy a enfocar en una campaña que estamos haciendo para liberar a una persona muy cercana, cuyo nombre es Nach Maga. Nach es un activista estudiante y sindicalista de larga trayectoria, organizador laboral y preso político en Filipinas que ha estado injustamente encarcelado con cargos falsos durante más de 7 años. Maus fue secuestrado en la calle en una cancha de básquetbol
mientras jugaba con algunos amigos. En ese momento estaba a punto de ir a llevarle el almuerzo a su hijo en la escuela. En cambio, fue secuestrado por más de una docena de hombres vestidos de civil, le vendaron los ojos, lo obligaron a subir a un vehículo sin decirle por qué ni a qué lo llevaba. No pudo contactar a su familia ni a su abogado y fue sometido a horas de interrogatorio. Fue acusado de posesión ilegal de armas y por fin los cargos fueron finalmente retirados hace unos años, ya que eran completamente falsos. Sin embargo, permanece en prisión y se le han imputado 7 cargos más. ¿Y cuál fue su verdadero crimen? Mao es un organizador sindical, es miembro de la coalición de transporte Pistón y luchaba por los derechos y la dignidad de los trabajadores del transporte en Filipinas. Él era conductor de jeepney y apoyó las huelgas de los trabajadores del trabajo público que estaban hartos de los esquemas corruptos de lavado de imagen ecológica. Estos esquemas les estaban costando a los conductores de jeepney sus trabajos, sus medios de vida e incluso sus vidas, ya que hace solo unas semanas un miembro del sindicato fue emboscado y asesinado en su propia casa. Mao también participó en la organización de la coalición de sindicatos llamada KMU o Movimiento Primero de Mayo, una coalición de sindicatos unidos contra el imperialismo. Mao y todas las personas presas políticas sufren a diario un trato inhumano, celdas pequeñas y abarrotadas, privación de necesidades básicas como comida y agua, tortura, acoso constante y muchísimo más. Incluso a pesar de sus 8 años de estar en la cárcel, Mao se sigue organizando. Ha ayudado a organizar la población carcelaria y ha logrado grandes éxitos. Ha logrado que las personas musulmanas presas políticas puedan acceder a una sala para rezar. Y voy a compartir algunas de las actualizaciones de Mauch, ya que una de las personas pudo ir a visitarle. Mauch compartió que su lucha actual es en el juzgado. Está tratando de deshacerse de sus últimos cargos. Ha logrado deshacerse ya de 6. Compartió que uno de los momentos más difíciles fue ver que tenía tantos casos, ya que toma tantos años navegarlos. Después de que se pudo deshacer de sus primeros cargos, descubrió que tenía aún más cargos falsos y que se le estaba intentando mantener en la cárcel, pero con ayuda de personas del sindicato y otras personas que están en solidaridad, sigue trabajando desde adentro y sigue pendiente de las noticias del mundo exterior. En sus momentos más difíciles siente que ya se ha muerto. La separación de su familia y de las personas trabajadoras a veces es mucho. Esta es una de las principales herramientas que se utilizan como forma de tortura, el aislamiento. Pero de hecho cientos de personas han escuchado su historia y hay una gran coalición acá y en todo el mundo que está pidiendo su liberación. Mao siente siente nuestra solidaridad y nos agradece continuamente. Espera salir y seguir organizando a las personas trabajadoras para buscar unas mejores condiciones. Espera visitarnos acá en Vancouver y celebrar con todas las personas organizadoras. No podemos esperar para darle la bienvenida a Mauch. Los extremos a los que llegan el Estado filipino y otros estados del mundo para silenciar a los activistas filipinos demuestran la verdadera amenaza y el poder del Movimiento Democrático Nacional en Filipinas contra el sistema global del imperialismo.
es un reto al sistema global del imperialismo. Nuestra organización nos organizamos para difundir la revolución filipina desde donde quiera que estemos, con el fin de construir un movimiento lo suficientemente fuerte como para luchar contra el imperialismo en todas partes y vencer. Y queremos compartir noticias emocionantes sobre nuestra campaña para liberar a Mauch. Ya tenemos más de 400 firmas en la petición para su liberación, pero necesitamos más para que nuestras voces sean escuchadas en los niveles más altos del gobierno canadiense. Los invitamos a que saquen sus teléfonos o accedan al enlace. Voy a ponerlo en el chat para que pedirles que firmen y pedirles a que le pidan a sus amigos que firmen. Estamos preparados para una gran acción el 22 de febrero en el octavo aniversario de encarcelamiento de Mauch, así que estén atentos. Organizarnos sindicalmente no es un crimen. Liberen ya a Mauch, liberen a todas las personas presas políticas y larga vida a la solidaridad internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kai. Por supuesto que nos sumamos a la campaña de solidaridad desde Guatemala, desde Latinoamérica y el mundo para la liberación del compañero Mauch. Seguramente estaremos buscando la forma directa de poder sumarnos a la firma de su liberación. Ahora, bueno, hemos llegado a nuestra última participante, nuestro último ponente. Ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas del seminario web. Los asistentes pueden hacer sus preguntas en el icono de preguntas, en el cuadro de preguntas y respuestas, o simplemente levantar la mano para que se les active el micrófono y puedan formular su pregunta. Le rogamos que sus preguntas sean breves debido al número de ponentes y al tiempo limitado y que las respuestas también sean concretas para lo que queda del programa. Muchas gracias. Estamos abiertos en el segmento de preguntas y respuestas. Si alguien del público tiene alguna pregunta para poder hacer a nuestros ponentes, por favor, de nuevo, levantar la mano para activarles el micrófono. Mientras alguien se anima a hacer una pregunta, yo tengo por acá ya dos preguntas formuladas. Una para la maestra Diana, justamente quien levantaba la mano en este momento. Dice, maestra Diana, ¿cómo fue el quinto encuentro de la coordinadora por la liberación de presos políticos revolucionarios del mundo? Quisiéramos saber cómo se desarrolló ese estupendo encuentro. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Recién se conmemoró 15, 16 y 17 de noviembre en la Ciudad de México. Tuvimos la participación de compañeros de México, de las distintas bases estatales de nuestra República, de Colima, de Chiapas, de Oaxaca, de la zona metropolitana, de Puebla, de Tlaxcala. Y también tuvimos participación de compañeros de Chile, de compañeros de Colombia, de algunos compañeros de algunas organizaciones de Turquía. Y entonces este encuentro fue muy importante porque sobre todo seguimos avanzando en la unidad a nivel internacional por la lucha en contra de la persecución política y la prisión política. Pues ahorita en el contexto de preparativos de la Tercera Guerra Mundial, de reaccionarización de los estados, del avance del fascismo, del avance de la derecha en América Latina, como ustedes han sabido, han conocido ya. Entonces es importante dar la lucha, dar la batalla, porque los presos políticos, ¿cuántos no serán? Hay lucha de clases en todo el mundo y no sabemos en realidad cuántos presos políticos están siendo asesinados en este momento, despedazados, torturados, y es muy importante alzar la voz porque son parte de los mejores hijos del pueblo. Entonces logramos llegar a unas declaraciones de unidad muy importantes, se las puedo compartir. El encuentro tuvo una declaración internacional, también hubieron varios pronunciamientos a favor de la liberación de varios países, de varios presos políticos en distintos lugares del mundo, y también llegamos a acuerdos para nuestro trabajo práctico para los próximos 13 años. Entonces, nuestro encuentro fue muy venturoso. Tenemos nuestra Facebook de Base México, los invitamos a que lo puedan ustedes visitar y con mucho gusto les informaremos
si ustedes gustan con más detalle, y sobre todo que nos hermana con ILPES, la conmemoración del 3 de diciembre, del Día Internacional por los Presos Políticos. De ahí un acuerdo que puedo resaltar importante es que hay varias fechas conmemorativas de los presos políticos en el mundo. En Europa, por ejemplo, hay una del 18 de marzo, está la de ILPES de 3 de diciembre. Nosotros conmemoramos la propuesta por los palestinos, que es el 17 de abril, el Día Internacional. Entonces acordamos hermanar estas fechas internacionales para conmemorarlas todas, ¿no? Y de esta manera seguir promoviendo ese tipo de encuentros, eventos, foros y sobre todo acciones de apoyo, como lo que decía la compañera que acaba de participar, firmas, cartas a embajadas, movilizaciones, etcétera. Podemos hacer todo este tipo de acciones también para la libertad de los presos políticos. Extendemos un saludo a los presos de Filipinas y claro que nos vamos a incorporar y a la situación de Mauritania, que también vamos a apoyar la lucha por sus presos políticos y nos comprometemos como coordinadora internacional a dar este seguimiento y este apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Tenemos otra pregunta más también. No sé si tenemos alguno en el público que levantó la mano para poder abrir micrófono. Compañeras y compañeros, si alguien tiene pregunta en la presencia. No todavía. Perfecto. Samuel, Tenemos. it looks Sí, like Pablo has a hand Samuel, raised. parece que Pablo tiene su mano levantada. Pablo, perfecto. Adelante, compañero Pablo. Bienvenido. Y bueno, ¿me escuchan? Un poquito bajo, Pablo. Si puedes hablar un poquito más alto, se te escucharía mejor. Gracias. ¿Y qué tal? Saludos a todos, camaradas, desde Querétaro, México. Para, bueno, pues para preguntarles si esta campaña estamos conociendo, creo que creemos muy importante una difusión de los nombres y de los rostros de los compañeros y compañeras presas y presos políticos. Entonces, para preguntar si existe, si se ha hecho un comunicado, ¿verdad? Con los nombres, son muchos, ¿no? En algunos casos, estábamos escuchando muchísimos en Filipinas, pero, pero para preguntar si están difundidos, sus nombres. Y también un saludo desde aquí, donde estamos luchando por presos políticos, también aquí en el estado de Querétaro, fundamentalmente el preso político del gobierno panista, fascista aquí del estado de Querétaro, José Alejandro Ochoa Valencia, miembro de una fundación del municipio de Colón, y asimismo miembro también de la Unidad Cívica Felipe Cabello Puerto, que se unió poco antes de ser detenido, eh, y el dirigente también del Movimiento Queretano Democrático Francisco Villa, Sergio, también está en prisión. Este, y compañeros del Frente Campesino Popular de Chiapas, ¿no? Que estamos también en la campaña de Nancy y Santiago Calvo. Los compañeros también del Frente Popular Francisco Villa, siglo XXI, Tomás Martínez Mandujano y otros compañeros. Bien, pues esa es la pregunta y sí comentarles que estamos citando en lo general, ayer hicimos una acción para citar que estamos en la lucha por los presos políticos de Palestina, de Filipinas, el compañero dirigente del Frente para la Liberación de Kurdistán, pero creemos, y la pregunta es si hay propaganda específica con los nombres y los rostros de los compañeros. Bueno, son muchos, ¿no? Son muchos, pero por lo menos creemos que, pues sí, tenemos que conocer sus nombres para que se vean, para que se visibilicen. Gracias.
Muchas gracias, compañero Pablo. Hasta México, un abrazo solidario y también el respaldo para esa lucha incansable por la liberación de los presos políticos en Querétaro, ¿no? Pablo, la pregunta es específica para alguien de los ponentes para podérsela trasladar o si alguien de los ponentes quiere, pues, responder a esa pregunta, si hay un listado de todos los presos y si no lo hubiese, creo que puede ser una muy buena opción para construirlo, ¿no? Adelante, dejo abierto el micrófono. Bueno, yo lo que podría comentar brevemente es que no hay una lista de todos los presos políticos del mundo, o sea, es enorme. Hemos logrado de cada país sacar una lista de presos políticos y además es muy cambiante, pero sí es una tarea urgente, yo estoy de acuerdo con eso, ponerles nombres, apellidos, ¿no? Por eso la intervención de México hablamos de los casos de los presos, aunque sea muy brevemente, ¿no? Los tocamos, aunque sea en nombres, ¿no? Como los compañeros de Querétaro, alguno del Querétaro. Entonces, sí es muy importante visibilizarlos, poner rostro. La coordinadora tiene, por ejemplo, su revista que se llama Prometeo Sin Cadenas y ahí vamos a estar publicando más y más. Por ejemplo, el caso de este compañero Mao, que no conocíamos personalmente, pero que tenemos que distribuir los presos de Filipinas, 697 presos. Incluso manejar los números es importante. Ya lo decías tú con el caso de Palestina. Todos manejábamos 10,000 en general, ¿no? Antes de los últimos 2 años. Ahorita quién sabe cuántos. Entonces, esos datos hay que compartirnoslos, al menos datos generales exactos, lo más exactos, 600, 540, 30, y hacer esa lista. Es tarea de todos hacer esta lista, es tarea de la coordinadora, nos lo hemos vuelto a plantear y tenemos que lograrlo. Y tener por lo pronto la difusión de lo que tenemos. Eso es muy correcto. Muchas gracias, compañera Diana. Hay dos preguntas más, una para Perú y una para Guatemala. La primera es para el doctor Sánchez. ¿Cómo se puede apoyar la denuncia del asesinato del doctor Guzmán? Bien, hemos hecho varias publicaciones que están en el Facebook del que habla y en donde aparecen también otras páginas de las que hemos compartido las denuncias parecidas respecto al asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso. Pero además vamos a ir a la ONU, porque ya ha pasado el tiempo suficiente para que el Estado reabra la investigación como se le hemos venido solicitando por escrito y públicamente. No quieren hacerlo. Hay impunidad y más bien han dado una ley de autoamnistía para los militares y policías que han cometido crímenes de guerra y no quieren dar una amnistía para la otra parte, para los alzados en armas. De manera que con todos esos hechos vamos a recurrir a la ONU para denunciar que bajo lo prescrito en la ONU, en el protocolo de Minnesota respecto a la muerte de personas bajo responsabilidad del Estado en cárceles, el Estado peruano responda internacionalmente por este asesinato. Hay pruebas suficientes. Eso es lo que podríamos decir. Esas páginas pueden ustedes compartirlas y de esa manera nos ayudan a difundir y cuando publiquemos ya la denuncia ante la ONU, les agradeceríamos que puedan también ayudarnos a reproducirla y difundirla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Para la compañera Norma, una pregunta concreta que está por acá. Dice, ¿de qué manera se ha intensificado la persecución política bajo un gobierno reformista como el de Arévalo hacia los activistas en Guatemala? Muchas gracias. Es una pregunta compleja. Era lo que mencionaba en la ponencia, es que es un gobierno que se autodetermina como progresista. Algunas personas les han llamado gobierno de transición, aunque creemos que en las próximas elecciones no consideramos que podamos tener un gobierno así, no hay una propuesta como más específica. Sin embargo, la criminalización se ha intensificado aún más
porque para el pacto de corruptos o para los actores del poder político y económico en el país, Arévalo ha representado una amenaza a sus intereses. Entonces, por eso es que hoy hay dos autoridades indígenas presas que están siendo criminalizadas y han sido encarceladas por el Ministerio Público, acusándolos de delitos por haber liderado las manifestaciones de los 106 días para que el gobierno de Arévalo tomara posición. Este pacto de corruptos sigue con su discurso de que hubo fraude electoral. Mucha población ha defendido su voto en las calles, en la opinión pública. Sin embargo, estas estructuras de poder están en el Ministerio Público, donde se han fabricado casos, donde han liberado a personas que estaban encarceladas por corrupción y actualmente han reabierto casos y han encarcelado a estudiantes de la Universidad de San Carlos que en su momento también mantuvieron una resistencia por la lucha por la educación, porque pues hay un rector que pues es de usurpador, porque bueno, es difícil de comprender, pero es unas elecciones donde él se autonombró. Podría mencionar las recientes capturas, que también capturaron al abogado Ramón Cadenas, que estuvo en este proceso, las autoridades indígenas, los estudiantes, ya los mencioné, y por supuesto creemos que siguen las denuncias contra defensores de la tierra. Como decía ya la compañera de México, no hay un dato específico, pero en las Verapaces donde hay desalojos violentos de las comunidades de sus tierras hay más de 600 órdenes de captura, por mencionar algunas. Siguen de órdenes de captura contra autoridades indígenas que están en exilio por la defensa de la democracia. Entonces, la criminalización, el encarcelamiento no se ha detenido. Creo que ha aumentado, sobre todo porque este pacto de corruptos que está incrustado en el Congreso de la República, en el sistema de justicia y en el MP, va contra todo con el Ejecutivo, que es el gobierno de Arevalo. Muchísimas Solamente. gracias, Norma. Muchas gracias. Gracias por ampliar un poco más el tema de la persecución política en Guatemala. Ahí en el chat dice, hay Raimundo Tobar, dice pedir a todas las organizaciones internacionales hacer una campaña por el cierre de las prisiones tipo Pozo en Turquía, que denigra la dignidad humana y por la libertad de todos los presos políticos del mundo desde Tlaxcala, México. Excelente, gracias compañero Raimundo por esa sugerencia. Ujú. Dejo abierto el micrófono, todavía tenemos un par de minutos. Si alguien quisiera hacer otra pregunta más o algún comentario adicional antes de nuestro cierre final, creo que me está llegando por acá una pregunta más que debo traducirla al español porque está en inglés. Un segundito, vamos a ver si la tenemos. Eh, sí. Bueno, hay una pregunta, creo que es para Filipinas. ¿Podrían hablar un poco más del movimiento actual para derrocar al presidente Marcos y cómo contribuiría eso a la liberación de presos políticos? Bueno, actualmente ha habido muchas protestas en Filipinas, la mayoría precipitadas por eh, pruebas de la corrupción burocrática. Hemos estado intentando vincular el asunto de las personas prisioneras políticas con el movimiento actual. La premisa es que se encarcele a las personas corruptas y se libere a las personas presas políticas. Las personas burócratas son las que deberían estar en la cárcel
y no las personas prisioneras políticas que han sido encarceladas por defender los derechos de las personas, por defender los derechos básicos a la tierra, al territorio, a la dignidad humana y a las condiciones humanitarias básicas. Dado que muchas de estas personas prisioneras políticas fueron arrestadas y detenidas eh, por causas injustas, por fuerzas de la seguridad del gobierno de Marcos, un cambio en el gobierno es posible que un cambio en el gobierno pueda llevar a la liberación de la mayoría de los prisioneros políticos, pero enfatizamos que cualquier cambio que haya no debería estar basado solamente en un asunto electoral. Hay propuestas para la creación de un consejo transicional, por ejemplo, compuesto por personas de cuya integridad ha sido conocida, que no tengan registros de corrupción, pueden venir del gobierno, también de grupos de la sociedad civil, por ejemplo. Y a través de este consejo transicional, dependiendo de su composición y las demandas de las personas, esperamos que este consejo pueda tramitar las demandas para liberar a los presos políticos, que se atienda a este asunto en este consejo. Siempre hablamos sobre este asunto de las personas presas políticas cuando hay una nueva administración, pero la posibilidad de que se atienda este asunto va a ser mucho más fuerte si la línea del gobierno es más receptiva a los asuntos del pueblo. Y creemos que podemos tener ese tipo de gobierno y el cambio y la transición no puede estar solamente mediada por las transiciones reaccionarias de gobiernos. Muchísimas gracias, compañera Nona. Hay una última pregunta más de una mano levantada de Sebastián, a la cual tenemos acceso. Muy puntual, por favor, porque estamos sobre el tiempo. Muy puntual la pregunta y muy puntual la respuesta. Muchas gracias. Adelante. ¿Me permiten? Adelante, Eh, doctor. El fascismo es la desesperación de la burguesía frente al avance de la lucha del pueblo, del proletariado. Pero sigue la ley de generar disturbios y fracasar, volver a generar disturbios y volver a fracasar, así hasta su ruina final. En cambio, la ley del pueblo es luchar, fracasar. Tenemos presos políticos, luchamos por su libertad, volvemos a luchar y volvemos a fracasar y volvemos a luchar hasta la victoria final. Esa es nuestra ley, porque estamos del lado de la rueda de la historia. Por esa razón es que el fascismo no podrá prevalecer. Haga lo que haga, la lucha de los pueblos, al fin y al cabo, conquistará el reino de la libertad y la armonía permanente de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias por su respuesta. Una vez más, gracias a todos nuestros ponentes por dar una voz a las luchas de los presos políticos y de todos aquellos que luchan por sus derechos colectivos. Gracias a todos los que asistieron a este evento y a los que no pudieron asistir por los distintos horarios en las distintas regiones, en América, en Asia, en África y en Europa.
Pueden verlo simultáneamente. Automáticamente después de terminar estará colgado en nuestras páginas para poder seguir teniendo este valiosísimo material educativo sobre lo que está pasando en el mundo en relación a los presos políticos. Su presencia demuestra el poder de nuestro movimiento, camaradas. Una vez más, este seminario web fue la culminación de una semana de acción entre el Día Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos y el Día Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos ILPS por sus siglas en inglés. Si aún no es miembro de ILPS, puede solicitar que su organización se una. Visite peoplestrugglers.org para obtener más información sobre la liga y leer nuestras numerosas declaraciones sobre una amplia gama de cuestiones antiimperialistas. Puede hacer clic en el botón de la parte superior derecha que dice Únase a ILPS en el sitio web para rellenar la solicitud. Quiero cerrar este seminario con la celebración y el natalicio de Amancio Samuel Viatoro. Hoy, 11 de diciembre, estuviera cumpliendo 89 años. Amancio Samuel Viatoro era mi padre, un líder sindical revolucionario en Guatemala, secuestrado por el gobierno de facto de Óscar Humberto Mejía Víctores en 1984, torturado por 57 días en una cárcel clandestina e identificado en el año 2011 por la Fundación de Antropología Forense. Un abrazo y honor a Amancio Samuel Viatoro, mi padre, y qué mejor forma de dignificar su natalicio, su lucha y la lucha de miles de revolucionarios a nivel mundial que con este seminario. Llevamos a todos nuestros presos y mártires en nuestros corazones, con los puños en alto, y esperamos fortalecer movimientos por los derechos de los pueblos y la liberación nacional. Nuestra lucha continuará hasta la victoria, camaradas. ¡Viva la solidaridad internacional! Hasta pronto. ¡Viva!